Bienvenidos un día más a su canal favorito donde desmenuzamos cada detalle, cada intriga y cada romance de las mejores series turcas del momento. Hoy tenemos un programa explosivo. Vamos a hablar de confesiones inesperadas, de momentos que nos dejaron boquiabiertos y de esos giros argumentales que nos hicieron gritarle a la pantalla. Porque, seamos honestos, a Q Copyright N no le encantan esos momentos de «oh por Dios» en las series que amamos. En el vídeo de hoy, nos vamos a sumergir en el mundo de las series turcas para desenterrar esas escenas que nos hicieron contener la respiración superíndice 3N, esas declaraciones que cambiaron el rumbo de la historia y esas revelaciones que, bueno, mejor que lo vean por ustedes mismos. Prepárense para un viaje lleno de drama, romance y, por supuesto, muchísimas emociones. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan analizando conmigo los entresijos de las series turcas y si quieren estar al día de todas las novedades, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y por supuesto, dejen su like si les gusta lo que ven. Su apoyo es fundamental para que siga creando contenido como este. Y ahora subamos al luo. Y para empezar con este explosivo recorrido, no podíamos hacerlo con otra serie que no fuera, Love is in the air *. O como la conocemos en Turcua, *sen kalkab *. Su copyright, muchos de ustedes ya lo estaban esperando. Y es que esta serie además de ser un autocopyright Ticofenu superíndice 3 meno mundial, nos regaló momentos inolvidables, pero sobre todo, nos entregó una pareja que traspasó la pantalla, Andercel y Kerem Bürsin. Y es precisamente en esta serie donde encontramos nuestra atrevida confesión inesperada. Love is in the air es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con su más menos de estudiar arquitectura en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto y empresario, flu y calculador hasta la copyright Tula. Sus caminos se cruzan de la manera inesperada cuando Serkan cancela la beca de Eda, obligándola a aceptar un contrato de 2 meses donde fingirá ser su prometida. Ahora bien, ¿cuál es esa atrevida confesión inesperada que mencionábamos en el título? Bueno, si recuerdan, la serie está llena de giros y sorpresas, pero hay un momento en particular que marcó un antes y un después en la relación superíndice 3N entre Eda y Serkan. Me refiero por supuesto al momento en que Serkan, después de haber sufrido un accidente au copyright reo y haber perdido la memoria, empieza a recordar fragmentos de su vida con Eda. Durante este periodo de amnesia, Serkan se vuelve un hombre diferente, más sensible y vulnerable. Y es precisamente en esta vulnerabilidad donde reside la atrevida confesión. Porque en lugar de simplemente recuperar sus recuerdos de manera lineal, Serkan empieza a experimentar la relación superíndice 3N con Eda de nuevo, pero desde una perspectiva completamente nueva. Y es durante una noche estrellada, después de una serie de eventos que los acercan cada vez más, que Serkan, con los ojos llenos de sinceridad, le confiesa a Eda que se está enamorando de ella, de nuevo. Esta confesión es atrevida porque Serkan, en su estado de amnesia, no tiene ninguna obligación de sentir nada por Eda. Podrá haber seguido adelante con su vida, pero el destino, o quizás el amor verdadero, tenía otros planes. Y es inesperada porque nadie, ni siquiera Eda, se esperaba que Serkan volviera a enamorarse tan rápidamente y con tanta intensidad. Esta escena es un claro ejemplo de CU superíndice 3 Las series turcas saben jugar con nuestras emociones, llevándonos al borde del asiento con cada giro argumental. Pero la relación superíndice 3N entre Andercel y Kerem Bürsin no solo se quedó superíndice 3 en la pantalla. Como muchos de ustedes sabrán, la química entre ellos era tan evidente que terminaron enamorándose en la vida real. Y esto, por supuesto, añadió un toque extra de magia a la serie. Verlos interactuar en la pantalla, sabiendo que su amor era real, hacía que cada escena fuera aún más especial. Hablando de datos interesantes, ¿saben que inicialmente Kerem Bürsin no era la primera opción para interpretar a Serkan Bolat? Su como lo oyen. Originalmente el papel estaba destinado a otro actor, pero por diferentes circunstancias, Kerem terminó quedándose con el papel. Y seamos sinceros, no podríamos imaginar a nadie más interpretando a Serkan Bolat. Su química con Ande era simplemente inigualable. Y ahora, dejando atrás Love is in the air vamos a sumergirnos en otra serie turca que también copyright N nos regaló momentos de confesiones inesperadas y giros argumentales que nos dejaron sin aliento, *Erkay *.
Erkai es un drama romántico que nos cuenta la historia de Reyyan Adolu y Miran Aslanbey. Reyyan es la nieta de uno de los hombres más poderosos de Mardin, una joven ingenua y bondadosa que vive en un mundo de tradiciones y costumbres arraigadas. Miran, por otro lado, es un joven vengativo que busca vengar la muerte de sus padres a toda costa. El destino, o quizás la venganza, une a Reyyan y Miran en un matrimonio forzado. Reyyan se enamora perdidamente de Miran, pero pronto descubre que su matrimonio es solo una fachada, una pieza más en el plan de venganza de Miran contra su familia. La confesión inesperada en Erkai llega cuando Miran, después de haber hecho sufrir enormemente a Reyyan, empieza a cuestionar sus propios sentimientos. A medida que pasa tiempo con ella, Miran se da cuenta de que se está enamorando de Reyyan a pesar de su mismo. Y es en un momento de vulnerabilidad y arrepentimiento, cuando Miran le confiesa a Reyyan que la ama, que su venganza se ha convertido en algo más, que ha encontrado en ella la paz y el amor que tanto anhelaba. Esta confesión es inesperada porque Miran siempre se había mostrado como un hombre frío y calculador, obsesionado con la venganza. Nadie, ni siquiera él mismo, se esperaba que pudiera enamorarse de la nieta del hombre al que juró destruir. Y es precisamente esta contradicción entre su sed de venganza y sus sentimientos por Reyyan lo que hace que esta confesión sea tan impactante. Erkai es una serie que explora temas como el amor, la venganza, el perdu superíndice 3N y la redención. Y la actuación de Ebru Sain y Aknanzu como Reyyan y Miran es simplemente magistral. Logran transmitir a la perfección la complejidad de sus personajes y la intensidad de su relación. Un dato curioso sobre Erkai es que la serie fue filmada en Mardin, una ciudad con una rica historia y cultura. Los paisajes de Mardin le dan a la serie un ambiente mágico y misterioso, que la hacen aún más atractiva. Cambiando totalmente de tercio pero manteniéndonos en el terreno de las confesiones inesperadas, vamos a hablar de una serie que, aunque no es tan romántica como las anteriores, también Copyright N nos regaló momentos de gran intensidad emocional. Kukur es una serie de acción y drama criminal que nos cuenta la historia de la familia Koval, una de las familias más poderosas de Estambul, que controla el peligroso barrio de Kukur. La familia Koval tiene sus propias reglas y leyes, y protege a los habitantes de Kukur de cualquier amenaza externa. La confesión inesperada en Kukur llega cuando Yamak Koval, el hijo menor de la familia, regresa a Kukur después de años de ausencia. Yamak había huido de su familia y de su pasado, buscando una vida diferente. Pero cuando su padre es asesinado y Kukur se ve amenazado por un nuevo enemigo, Yamak se ve obligado a regresar y asumir el liderazgo de la familia. Durante su tiempo en Kukur, Yamak se reencuentra con su pasado y se enfrenta a sus propios demonios. Y es en un momento de crisis, cuando Kukur está al borde de la destrucción, que Yamak le confiesa a su hermano mayor, Kumali, que siempre lo ha admirado y que siempre ha querido ser como él. Esta confesión es inesperada porque Yamak siempre se había mostrado como un hombre independiente y rebelde, que no necesitaba la aprobación de nadie. Pero en realidad, Yamak siempre había buscado la aceptación de su hermano mayor, a quien veía como un modelo a seguir. Y es precisamente esta vulnerabilidad lo que hace que esta confesión sea tan conmovedora. Kukur es una serie que explora temas como la familia, la lealtad, el honor y la redención. Y la actuación de Aras Bulut y Nemli como Yamak Koval es simplemente impresionante. Logra transmitir a la perfección la complejidad de su personaje y la lucha interna que libra constantemente. Un dato curioso sobre Kukur es que la serie ha sido muy popular en Turquía y en otros países de la región. La serie ha sido elogiada por su guión, su dirección y sus actuaciones. Y ahora, para terminar con este recorrido por las series turcas y sus confesiones inesperadas, vamos a hablar de una serie que, aunque quizás no sea tan conocida como las anteriores, también Copyright N nos regaló momentos de gran intensidad emocional. Medcezir es un drama juvenil que nos cuenta la historia de Yaman Koper, un joven problemático que vive en un barrio marginal de Estambul. La vida de Yaman cambia radicalmente cuando conoce a Selim Serez, un abogado exitoso que decide darle una oportunidad y llevarlo a vivir a su lujosa mansión en Altınköy, un barrio exclusivo de Estambul. En Altınköy, Yaman conoce a Mira Beylice, una joven hermosa y popular que vive rodeada de lujos y privilegios. Yaman y Mira se enamoran perdidamente, pero su relación se ve amenazada por las diferencias sociales y por los secretos del pasado.
La confesión inesperada en *Med llega cuando Mira, después de haber ocultado durante mucho tiempo un secreto a Yaman, decide finalmente confesarle la verdad. Mira le confiesa a Yaman que tiene una enfermedad terminal y que le queda poco tiempo de vida. Esta confesión es inesperada porque Mira siempre se había mostrado como una joven fuerte y segura de sí misma. Nadie, ni siquiera sus amigos más cercanos, sabía de su enfermedad. Y es precisamente esta vulnerabilidad lo que hace que esta confesión sea tan impactante. *Med es una serie que explora temas como el amor, la amistad, la enfermedad y la muerte. Y la actuación de Serine y Sarkaya y Atay Ulusoy como Mira y Yaman es simplemente conmovedora. Logran transmitir a la perfección la intensidad de su amor y el dolor de su separación. Un dato curioso sobre *Med es que la serie es una adaptación de la serie estadounidense *DO, pero con un toque turco. La serie ha sido elogiada por su guión, su dirección y sus actuaciones. Y bien, mis seriefilos turcos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por las series turcas y sus confesiones inesperadas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje lleno de drama, romance y emociones. Hemos visto CEU superíndice 3 mo *Love is in the air nos regaló la atrevida confesión de Serkan Aeda, como *Erkay nos mostró el arrepentimiento y el amor de Miran por Reyyan, como *Kukur nos enseñó la admiración de Yamak por su hermano y como *Med nos conmovió con la confesión de Mira a Yaman. En definitiva, las series turcas saben CEU superíndice 3 mo jugar con nuestras emociones y mantenernos enganchados a la pantalla. Y es precisamente por eso que nos gustan tanto. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas confesiones les pareció la más impactante? ¿Qué otras series turcas conocen que tengan momentos de confesiones inesperadas? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que siga creando contenido como este. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima, seriefilos. Nos vemos pronto con más series turcas y más emociones.